Recibo un cordial saludo de parte de Academia Debate Social. En este nuevo podcast estaremos conversando sobre la salud mental en el Ecuador y en el mundo. Qué gusto, Cris. Bienvenida al podcast. Qué importante conocer estos temas que son de relevancia social y sobre todo debemos analizar por cuánto existen una serie de problemáticas en las cuales hoy estaremos tratando. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis, por la invitación y siempre es un gusto poder conversar contigo acerca de temas relevantes para nuestra sociedad. Bueno, y sí, este es un tema que nos afecta a todos realmente, no es solo algo que pasa aquí en Ecuador, sino en el mundo entero, todas las personas. Realmente es algo que se ha estado hablando como muy seguido, ¿no? Últimamente el tema de la salud mental, como hablamos acerca de los distintos trastornos que cada vez son más y más, el tema de la depresión, la ansiedad, que cada día escuchamos a muchas personas que sufren, padecen de estos trastornos o problemas emocionales, ¿no? Muchas gracias, Cris. Bueno, para partir de esta entrevista quisiera preguntarte cómo inició ese gusto por la psicología, cómo te involucraste con tu profesión y en este momento tú tienes tu clínica y claro, este es uno de los principales problemas que se están dando a nivel nacional e internacional, la salud mental y sobre todo en el contexto COVID y post-COVID. Entonces, antes de entrar ya a estos temas que son relevantes, quisiera que nos converses de ti para poder estar en contexto con la audiencia que se encuentra pendiente a través de los canales de YouTube y Spotify. Ya, verás, te cuento, justamente el proyecto del consultorio nace a raíz de la pandemia. Yo estuve ya después de que me gradué un tiempo especializándome justamente en el área de psicoterapia, porque bueno, la psicología es algo muy grande y la psicoterapia es algo como muy pequeño y particular dentro de la psicología, ¿no? Y desde ahí parte mi gusto, ¿no? De aprender un poco a cómo poder apoyar a las personas en su día a día y sobre todo después de pandemia, como lo mencionabas, en donde actualmente ya tenemos datos de que la prevalencia de estas enfermedades mentales, sobre todo ansiedad y depresión, aumentó en un 25% en la población. También hay estudios que demuestran que el cerebro de las personas empezó a envejecer más rápido debido al estrés, al cortisol que liberamos en el momento de pandemia. Entonces sí, es una realidad que nos afecta a todos, no hay una discriminación, la salud mental no discrimina ni raza, ni edad, ni condición social, económica, entonces es algo de lo que sí es muy importante conversar. Y justamente como proyectos dentro de nuestro consultorio hablamos acerca de la prevención y crear este tipo de espacios en donde podamos dar a conocer cuál es la importancia de este aspecto en nuestra vida también. Algo que te quería preguntar es respecto a la salud mental en un grupo de atención prioritaria específico como es la niñez y adolescencia. Ellos están expuestos a los riesgos, sobre todo en las tecnologías de la información y la comunicación, como también en el mundo físico, no tanto en el mundo virtual como en el físico, porque realmente ellos desconocen algunos aspectos, algunos peligros y ahí es cuando los delincuentes se aprovechan de la niñez y adolescencia y los toman como víctimas. Sí, por eso es muy importante tener como una atención especializada para cada población, porque como tú mencionas, es algo muy específico de la niñez y la adolescencia. El tema de las redes sociales, la virtualidad, nueva era que tenemos tan tecnológica, los adolescentes que están justamente en un periodo de formación de su identidad, que están aprendiendo recién a discernir qué es bueno, qué es malo, qué me gusta, qué quiero, qué no quiero, empiezan a probar y experimentar muchas cosas. Y la tecnología les da un acceso más rápido y más sencillo a este tipo de situaciones. Y ahora conocemos que hay un montón de delincuencia a nivel virtual, la ciberdelincuencia, el tema también a nivel de pares, del ciberacoso, todas estas cosas que afectan la salud de los adolescentes. Entonces sí es importante que, sobre todo aquí, un llamado a los padres de familia, ¿no? Que ellos son los que están en contacto con los niños, que puedan prestar atención, que puedan educarse acerca de cómo prevenir estas cosas, porque si bien es algo que pasa, se puede prevenir. El tema de tener como cierto control parental con el tema de la tecnología. A los adolescentes, niños al menos, se les recomienda cero contacto con la tecnología hasta más o menos los 6, 7 años y de ahí es gradualmente 10 minutos,
20 minutos con control parental, de decir como, bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo utilizar esta tecnología también? Y de ahí darles como, irles soltando, pero educándoles también a los chicos acerca de qué cosas pueden utilizar, qué cosas no, cómo cuidarse también en estos espacios. Sí, yo creo que el tema de la familia, la educación en las escuelas, colegios y una buena asesoría de algún profesional, ya sea en psicología o en temas de educación también, es muy importante. Qué importante lo que señalas respecto a la niñez y adolescencia. Creo que estamos viviendo una nueva era, ¿no?, en la cual las madres dan los dispositivos electrónicos a sus hijos para que no molesten, como saben decir, o tal vez para que estén distraídos y no estén haciendo las actividades que los niños de las generaciones anteriores salían a los barrios, al parque, jugaban, estaban vinculados con el arte, pero hoy estamos viendo que existe una adicción terrible a la tecnología. Sí. Y sobre todo, claro, salen nuevos dispositivos, nuevos aspectos, y esto también como que se está familiarizando a ellos y se están olvidando del mundo físico, ¿no?, porque las relaciones sociales han cambiado, y eso no solo en la niñez y adolescencia, sino también en los adultos. Vemos familias en las cuales se encuentran con los dispositivos hasta en el momento de salir al restaurante o de ir a cualquier lugar a compartir. Nadie habla, solo están con los dispositivos. Tú puedes darte cuenta cuando vas a una cafetería, está una familia y los cuatro están con el dispositivo celular, que quizá tal vez estén conectándose entre ellos mismos. Claro, un chat grupal mientras están tomando café, entonces es bastante llamativo eso, ¿no? Sí, y ahí mencionas cosas importantes. Primero, el tema de cómo los padres nuevamente enseñan desde muy chiquitos a los niños que estos aparatos electrónicos se vuelven como gratificación, un premio. Y la idea de justamente los aparatos electrónicos es que sean recursos con los que puedan como aprender, o sean útiles, no un distractor, no netamente algo que te doy para que te calles, para que ya no haga ruido porque estoy ocupada. Entonces, desde la parentalidad es el problema, ¿no? Porque los papás no se toman el tiempo también de explicar a sus niños, mira lo que está pasando, cómo te estás sintiendo, está bien que estés frustrado, llora lo que tengas que llorar, conversemos, ¿qué sientes? Es más fácil coger y darles una tablet y decir como, distráete, juega. ¿Y qué pasa? Esto tiene un montón de recompensas todo el tiempo. Nos dispara dopamina. Ves algo, un video, aparecen muchos estímulos visuales, tienes dopamina todo el tiempo. ¿Y qué hace? Que los niños no puedan frustrarse. Y ahora vemos niños que no toleran la frustración, que les digan que no es lo peor. Y eso es gracias a esto, ¿no? Gracias a que los papás no les permiten frustrarse. Les dan estos aparatos electrónicos para evitar la frustración. Y con eso empieza a haber como ahí lo que tú dices, la adicción, ¿no? Este tema de necesitar estas recompensas todo el tiempo. Ya no puedo permitirme estar triste, entonces necesito dopamina, y luego esto se convierte en un escape a la realidad. Como me frustra, no me gusta que mi papá, que mi mamá me hable, mejor me voy, me encierro y tengo dopamina todo el tiempo. Y ahí es donde tenemos estos problemas en donde los chicos empiezan a consumir mucho estas tecnologías y dejan de vivir el mundo, por así decirlo, más real, ¿no? El mundo cara a cara. Y donde tenemos ahora nuevamente problemas de socialización. A los chicos les cuesta mucho ahora socializar. La pandemia también generó un retroceso en eso, porque nos obligó a estar virtualmente conectados y ya no frente a frente. Y la virtualidad nos permite como poner una capa encima y poder ser más anónimos, por así decirlo, y nos permite como, ¿qué te digo? Como ir pasando ciertas barreras que tal vez presencialmente no, y es ahí donde empieza a haber dificultades en la conducta. Es como no te tengo enfrente, tal vez me siento más, por así decirlo, valiente de decir lo que yo pienso, y empieza a haber el cyberbullying, acoso escolar y todas estas cosas a través de la tecnología. Entonces, nuevamente es como mucho cuidado a los papás. Yo quiero hacer como una gran énfasis a los padres de familia. Estamos conversando, estimada Cris, respecto a la tecnología. Qué interesante conocer lo que has señalado respecto a la forma en la cual se están llevando las relaciones sociales a través de la tecnología y cómo se ha separado del mundo físico como tal. Entonces, hoy es momento de tratar el segundo tema que
también estaba dentro de este podcast, y es la violencia en el Ecuador. Creo que actualmente el Ecuador se encuentra con una serie de episodios violentos en las calles y también en las familias. Recordemos que las familias son el núcleo de la sociedad, y si una familia está deteriorada, está con problemas, ¿qué va a pasar en nuestra sociedad? Muchos hijos que han desertado de la educación porque tal vez no tengan un empleo, los padres, o quizá por problemas dentro de los barrios, cuando hay reclutamiento forzado a niñas, niños y adolescentes por los grupos de delincuencia organizada. También vemos que son despegados de incluso sus familias, son reclutados en bandas para cometer determinados ilícitos, porque se aprovechan de que son menores de edad y que son inimputables. Entonces es un tema bastante preocupante en el cual nos debemos centrar en analizar qué está pasando con la violencia y también cómo se debe tratar esto de la salud mental relacionado al tema. Perfecto. Bueno, esta pregunta tiene muchas respuestas también. Y bueno, primero quiero empezar acotando que a nivel global también hemos pasado por momentos más violentos y menos violentos dentro de la humanidad. Sin embargo, la problemática social que tenemos dentro del Ecuador es algo específico y que se puede comparar a distintos países también. Podemos ver un poco como en estos países en los que hay más delincuencia debido al narcotráfico, que es un problema que todos sabemos que estamos atravesando en el Ecuador. Hay aquí, sobre todo dentro de la psique humana, un factor muy importante que es el sentido de pertenencia. Y este es el factor clave que nos juega en contra en el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque como tú mismo habías dicho, las estructuras familiares actualmente se han visto como más laxas, más débiles. ¿Por qué? Porque ahora también estamos en un momento en el que las instituciones de valores más sólidas que teníamos empiezan a ver un movimiento, y esto lo podemos ver a nivel un poquito más psicológico, analizándolo un poquito más, que las estructuras a nivel en la posmodernidad han ido flexibilizándose, ¿no? Entonces tanto valores, creencias, formas de expresarse, tenemos más libertad ahora para todo, y dentro de esa libertad ya no hay tanto compromiso, y las familias corresponden con un compromiso, ¿no? Y ese compromiso que ahora es laxo nos deja como un espacio grande, una brecha grande en la que los niños y adolescentes no tienen como estos pilares que son fundamentales para la creación de una personalidad y una identidad bien formada. Y es ahí cuando estos niños se vuelven vulnerables. Y como no hay un sentido de pertenencia en mi casa, busco mi sentido de pertenencia afuera. Y es lo que todos los adolescentes hacemos, porque queremos separarnos de nuestra familia, decir como no, yo soy diferente, yo pienso distinto, pero terminas eligiendo ser, no sé, como, tal vez no como tu papá abogado, pero terminas siendo médico, o terminas siendo, no sé, algo con lo que tú puedas como lucrar de una forma que sea correcta, por así decirlo. Sin embargo, no hay como familias que sustenten ahora, como tanto a nivel económico y a nivel emocional, una formación en ese tipo. Y terminamos viendo que hay niños que están siendo reclutados por estas bandas delincuentes de narcotráfico, microtráfico. ¿Por qué? Porque les dan un sentido de pertenencia. Les dicen, ven acá y yo te doy económicamente y emocionalmente lo que les hace falta en la casa. Y terminan siendo familias, y tú cuando ves, son estas organizaciones, pandillas que están muy cohesionadas, por así decirlo. Es como tienen valores dentro de ellos que son fuertes, tienen estructuras que son fuertes, tienen una jerarquía, están bien organizadas. Y eso les da a los chicos, a los adolescentes, una sensación de, esta es mi casa, aquí puedo sentir que yo pertenezco, que yo estoy. Y terminan haciendo cosas que esta gente les obliga, ¿no? Un poco es como parte de estar dentro de esta banda, tienes que matar, tienes que robar, tienes que hacer esto para ganarte tu puesto también, a cambio de justamente darles un sentido de pertenencia, una casa, un hogar, por así decirlo, ¿no? Entonces ese es el tema más complicado, ¿no? Y para tratar la violencia o la delincuencia, o que estos chicos sigan sumándose a estas bandas, es desde el hogar, tener como familias más estructuradas, ayudar a que la primera sociedad que tenemos a nivel familiar sea más estructurada, tenga más pilares, más valores,
cosas que les ayuden a los chicos a sentir pertenencia y que no quieran terminar huyendo y estos escenarios. Exacto, terminando en estos escenarios como muy peligrosos y que terminan replicando más violencia y violencia para el país. Algo que te iba a mencionar es respecto a la violencia intrafamiliar, que va de la mano con este tema y que incluso existen varios hogares en los cuales están viviendo esa violencia física y psicológica. Y la psicológica se conecta también con la física y la psicológica se encuentra con el tema de lo emocional y aquí hay una relación con la salud mental. Incluso podemos mencionar que en muchos de los casos de violencia se atenta contra la integridad personal, y la integridad personal es física, psíquica o moral. Entonces, aquí debemos resaltar qué debemos hacer frente a estos escenarios de violencia en las familias. También estamos viendo que en cualquier lugar se puede dar un escenario de violencia, ¿no? Incluso cuando ya existe un tipo de egoísmo, de pelea o tal vez un tema de resentimiento y entre las parejas y comienzan ya a discutirse hasta en la calle. Sí. Entonces esto es bastante lamentable porque los niños ven eso y quizá esos cuadros pueden ser replicados a futuro cuando ellos ya crezcan, porque tal vez no hayan tenido una atención adecuada con una persona o un profesional de la psicología. Sí, y mira que es muy difícil el poder reconocer que estamos viviendo dentro de violencia. Lamentablemente en muchos lugares y en muchas familias la violencia se ha normalizado. Y nada más te cuento con un poco de mi experiencia en consulta. Yo he escuchado muchas historias de violencia y la gente llega tratando de ¿qué te digo? Como hasta suavizarlo, ¿no? De normalizarlo. Cuando me cuentan me dicen como sí, me pega, pero no, o sea, no es tan fuerte, por así decirlo. O sí hay violencia, sí me insulta, sí, pero y lo normalizan. O a veces más, hasta se ríen. Es como, no hay como un sentido de coherencia con lo que dicen, con las acciones que tienen. Y es ahí donde se vuelve como complejo, ¿no? El poder educar con respecto a la violencia. Cuando las personas están dentro de estas dinámicas violentas les cuesta visualizar esto y salir de esto. Entonces aquí hablamos dentro de psicología del ciclo de la violencia, en donde hay un agresor y hay una víctima, donde hay una persona más dominante y otra sumisa, y que esta reproducción lo que hace es tener momentos, periodos, en donde estamos bien, pasamos la fase de la luna de miel, la llamamos la fase de luna de miel porque es como, están muy juntos, muy pegados, muy bien, y después subimos, escalamos la tensión, van a haber pequeñas peleas. La violencia nunca empieza como con golpes, eso ya es como la cúspide, ¿no? Empieza con ciertos actos de control, ciertos insultos, ignorarte, va escalando, ¿no? Hay una escalada de la violencia, hasta que llega justamente a estos picos en donde la violencia se vuelve física y empiezan los golpes y empieza a tratarse mal todo el tiempo, las faltas de respeto. Y luego cuando pasan estas cosas, la víctima dice como no, ahora sí ya me separo y ahora sí ya me voy. Y ahí donde el agresor empieza a decirle, no, mira, voy a cambiar, voy a ser mejor, voy a ir a terapia, voy a hacer un montón de cosas y las promesas. Y ahí es donde justamente la víctima dice, bueno, voy a darle otra oportunidad. Y nuevamente, el ciclo. Otra vez tienen una fase de luna de miel, otra vez escala la tensión, otra vez llega la cúspide de violencia. Y por eso es importante que haya una red de apoyo, porque una persona desde afuera puede darse cuenta de lo que está pasando. Y si empezamos a notar que alguien cercano a nosotros empieza a aislarse, empieza a tener estas conductas, viene como con el ojo morado, tiene miedo de hablar, tratar de buscar ayuda también para esta persona. Sin embargo, aquí algo muy relevante es que si es que la persona no está dispuesta a salir de esto, este es un tema de toma de decisión. Si la persona no quiere salir de esta situación, por más que venga todo el mundo y le diga, oye, esto está mal, tienes que salir de esta situación, no va a aceptar. Y es ahí donde, más que hablar acerca de este tema del círculo de la violencia, es hablar también acerca de cómo está construida esa persona, cómo así esa persona sigue aceptando eso.
cómo esa persona decide conscientemente quedarse ahí, un tema de toma de decisión. Y ahí es cuando, al momento en el que no se toman estas decisiones, es cuando las familias se ven más afectadas, porque se ven involucradas en un círculo eterno. Y te cuento un poco un caso justamente que yo estoy atendiendo de un chico que ha vivido toda su vida en medio de este círculo de la violencia y más o menos como hace unos 2-3 años salió de su casa. Él ya es una persona adulta, creo que tiene como unos 40 años y recién salió de su casa porque no podía salir de este círculo de la violencia. Y cuando él sale se da cuenta de todo lo que estaba pasando y de la vida que estaba viviendo. Pero él me dice, yo no sé por qué mi mamá nunca tomó la decisión de salir de ahí, porque me hizo mucho daño a mí también, no nos salvó. Y esa palabra que dijo a mí me llegó al corazón, me dijo, no nos salvó, ella podía decidir habernos salvado, sacarnos de esta situación y no lo hizo. Y es ahí donde vemos los efectos de la violencia en la salud mental de las personas. Él se ve a sí mismo como una víctima en esta situación y vive su vida a través de eso, a través de que él mismo me lo dice, me siento una persona no merecedora de amor, de que no me pasen cosas buenas, de seguir replicando inconscientemente estas situaciones de abuso, de violencia, porque es lo que conocen. Entonces sí hacen daño a sus familias, no solo a ellos, sino a los niños que están creciendo en este entorno violento. Y ahí, como te digo, es un tema de toma de decisión. No podemos obligar a nadie a hacer algo que tal vez nosotros pensamos que es correcto, pero la otra persona tal vez no toma esa decisión, y esa situación conlleva a que se vaya prolongando el dolor, por ejemplo. Es decir, si no se está tomando la medicina para cesar con ese sufrimiento, sino que se está dando largas, y hay veces que la persona se llega a cansar, llega ya a un colapso como tal, e incluso puede tomar decisiones adversas, ¿no? Que incluso dentro de la misma psicología se estudia. Todos los problemas que surgieron a lo largo de estos años es el COVID. Con esta pandemia, por la crisis sanitaria que también se dio en el Ecuador y en el mundo, vimos cómo varias personas se contagiaron, unas sobrevivieron, otras no, y el estar encerrados en confinamiento por varios meses conllevó también que las personas ya comiencen a desesperarse y decir, ya no quiero estar encerrado, y comenzaban otras personas también a fallecer porque no lograron salir del COVID, otras personas fueron entubadas, unas se salvaron, otras no se salvaron. Entonces esto es una realidad que golpeó al mundo entero. Sí, y algo que es muy clave de mencionar aquí en el tema de la pandemia es que lo que te decía, todas las personas pasamos momentos de estrés, de incertidumbre, y todo esto tiene repercusiones a nivel de la salud mental. En su momento no sabíamos cuál iba a ser como la afectación, pero ahora ya lo sabemos. Y sí hubo un incremento en enfermedades, en trastornos, sobre todo ansiedad y depresión, un repunte del 25% en el índice de la prevalencia de esta enfermedad. La pandemia viene a precisar una ruptura dentro de la psique de todas las personas. Nos puso en un momento en el que nos sacó de nuestra rutina, de todo lo que nosotros teníamos preestablecidos. A muchas personas lo llevó a encerrarse con sus agresores, a otras personas solos, a otras personas tener que afrontar el tema del duelo, muchas situaciones estresantes, crisis vitales enormes, que lo que hicieron fue liberar un montón de cortisol en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que produce el cortisol? El cortisol produce, en largos periodos, produce un nivel de inflamación en nuestro sistema nervioso que se traduce en enfermedades. Sobre todo vemos que también ahora está muy relacionado con enfermedades cardiovasculares también. Y bueno, en definitiva,
La pandemia del COVID-19 nos ha afectado profundamente a todos en nuestra salud mental. Como te decía, la liberación del cortisol prácticamente nos ha llevado a estados inflamatorios que han desencadenado ciertas enfermedades y sobre ellas también el tema de los trastornos mentales, en las que ahora vemos que hay una prevalencia bastante alta de lo que es ansiedad y depresión. Por ende, la importancia de la salud mental para todas las personas. Qué interesante, estimada Cris. Bueno, después de la pandemia vimos también efectos post-pandémicos, diríamos así, de lo que es la salud mental y los índices de suicidio en el Ecuador, porque algunas personas tuvieron una serie de circunstancias las cuales conllevaron a tomar decisiones que son lamentables y trágicas, ¿no? Incluso para familias ecuatorianas, perder a un familiar por este tipo de cosas. Además de eso, viste que el tema emocional está muy afectado en varios lugares, en varios espacios, y hay todavía esos rezagos o esas consecuencias de la pospandemia. Sí, y las vamos a seguir viendo definitivamente, porque no solo es que acabamos la pandemia, sino que hubo muchas consecuencias, no solo a nivel de salud mental, sino a nivel de economía, a nivel de familias, lo que hablábamos, la violencia, el tema de que los adolescentes ahora no pueden tampoco como conectarse tan bien con sus pares, el tema de habilidades sociales. Entonces no solo es el tema de la ansiedad o la depresión, sino hay muchas cosas que están por debajo de las afectaciones. Y sí, el tema del suicidio es algo que cada vez vemos índices altos. Si bien entendemos ahora que las mujeres son las que más terminan desarrollando este tipo de patologías, los hombres toman 3 veces más las decisiones de hacer este tipo de actos, ¿no? De atentar contra su vida, y el tema de las autolesiones, todo esto ha venido en aumento. Pero sí hay que recalcar que el suicidio no viene como algo aislado. Detrás de los cuadros de suicidio existen años o mucho tiempo de enfermedades mentales, depresión y ansiedad sobre todo. Una persona que toma esta decisión de acabar con su vida es una persona que ha estado sufriendo por mucho tiempo. Y ahí necesitamos tener en cuenta que la prevención en salud mental es lo más importante. El psicólogo no es solo que tenemos que ir cuando estamos muy mal, cuando ya no podemos más con nuestra vida, sino tratar de también utilizar este espacio como un medio de prevención, de poder acudir tal vez a 1 o 2 sesiones en momentos difíciles que estemos atravesando. Tener el consejo, una guía de un profesional en la salud mental aporta mucho, y podemos prevenir estas situaciones tan dolorosas para todas las familias ecuatorianas y del mundo. La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la salud mental es parte del concepto de salud como tal, porque si bien es cierto, es tanto física como mental, y aquí se analizan también los elementos microcelulares y macrosociales, y aquí se define un tema bastante fundamental en lo que es el derecho a la salud, que también está contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, en los instrumentos internacionales, y es necesario atender a la salud mental. Incluso también se ha tratado esto en la Asamblea Nacional acerca de la salud mental, e incluso las ordenanzas que ya están trabajando varios municipios con la finalidad de cuidar y precautelar la salud mental de los ciudadanos, quienes están viviendo diferentes escenarios por varios factores sociales, económicos, políticos, ambientales, culturales. Todo esto incide en la vida de los seres humanos, en la forma como se relacionan, en la forma como toman las decisiones, y en toda esta idiosincrasia incluso que están dentro de la sociedad. Ahora, ¿cuáles serían tus recomendaciones o querías a la ciudadanía, o tus conclusiones a raíz de este programa de salud mental? Listo, Luchito, verás, aquí yo quiero primero comentarte algo, y un dato que es muy importante, que si bien ahora entendemos que más o menos 1 de cada 7 personas sufre algún tipo de trastorno psicológico, mental, más o menos el 70% de esta población no recibe un adecuado tratamiento. Y es algo que nosotros tenemos que hacer énfasis aquí, de que
los programas de atención psicológica no están como todavía tan visibilizados, o tenemos campañas con respecto a esto. Todavía sigue siendo un tabú dentro de nuestra sociedad y no se está viendo como algo que realmente es una prioridad en la gente. Yo siempre digo, si la cabeza no está bien, nada está bien. ¿Cómo podemos tener nuestro trabajo, nuestra familia, educar a nuestros hijos sin una salud mental? Y si bien la OMS define a la salud mental como la ausencia de enfermedad o un estado total de bienestar, que me parece casi que medio utópico de llegar, porque sí o sí vamos a tener ciertas dificultades en la vida, o no vamos a tener ausencias de enfermedades, tenemos ciertas enfermedades, sí es importante tener una calidad de vida. Y yo prefiero más bien mantenerlo en ese término, no como la ausencia de enfermedad o el estado de bienestar pleno, pero sí una calidad de vida. Y aquí preguntarnos cómo realmente estamos viviendo una vida que disfrutamos, en la cual sentimos que tenemos calidad, ¿sí? Y si es que la respuesta es no, pues es necesario que puedan acudir a estos espacios de atención. Existen líneas gratuitas también dentro del país, existen los servicios de atención también público y los servicios privados de atención psicológica. Pero aquí es muy importante que las personas puedan tomar esta decisión de ir, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo no estoy loco, a mí no me pasa nada, yo estoy como muy bien en mi vida y yo no necesité psicólogo y toda mi vida he estado como muy bien. Replantearse ciertas cosas. El tema de ir al psicólogo no es porque realmente estés mal, sino puede ser un tema de prevención también. Y si la gente empieza a utilizar los espacios psicológicos, psicoterapéuticos a modo de prevención, yo creo que vamos a tener grandes mejorías también. Muchas gracias, Cris. Ha sido un espacio bastante productivo y hemos analizado un tema de relevancia social, como tú lo habías señalado a un inicio. Estoy muy contento de tenerte acá en el podcast de Academia de Debate Sociedad. Les invitamos a estar pendientes en el canal de YouTube y Spotify, donde cargaremos este capítulo y iremos compartiendo así pequeños resúmenes en torno al programa en las diferentes redes sociales que estamos manejando, y sobre todo es fundamental crear espacios para democratizar el conocimiento en las diferentes áreas. Muchas gracias, Cris, y hasta una próxima oportunidad. Tenemos varios temas que conversar y nos hace falta el tiempo como para seguir analizando otros aspectos que van relacionados a la salud mental y a la psicología. Muy agradecido y que sea hasta una próxima oportunidad. Tus palabras finales. Muchas gracias, Luis, y para mí es un placer siempre poder compartir de este espacio y poder aportar un poco a nuestra comunidad. Y ya nos veremos en un siguiente capítulo. Es un gusto y hasta un próximo capítulo. Esto es el podcast de Academia, Debate y Sociedad.